buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado El Jardín Secreto, ubicado en el municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia, vereda El Zancudo. Tiene una extensión de 1 hectárea, pero se dedican a diferentes actividades agropecuarias. Tienen lo que son los apiarios, cultivo de frutas, también siembran hortalizas. Este es un proyecto agroecológico, vienen diferentes turistas a conocer este lugar tan maravilloso, de quedan varios días y hay que decir que es tan bueno este lugar que ellos regresan. Vive la familia Correa Echeverry y precisamente a mi fondo se encuentra Alejandro y Laura, este par de esposos que están sacando todo este proyecto adelante, y qué bueno porque están demostrando que los campesinos siguen presentes aún en medio de la pandemia. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les hablaremos de la raza bovina Normando, la cual es de origen francés y promete mayor productividad y rentabilidad que otras razas. Todos los detalles en este programa. Y también desde el departamento de Cundinamarca un productor nos cuenta sobre cómo identificar el catarro en las aves, que aunque se puede ver como un simple resfriado de no controlarse o tratarse, puede generar mortandad en el galpón. ¿Cómo prevenirlo? Ya se los contamos. El destete es una de las etapas más cruciales en la vida de los bovinos. Por eso, en el siguiente informe, una ganadera nos comparte algunas recomendaciones para disminuir los impactos negativos durante esta etapa. Ya les contamos todos los detalles. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El normando es una raza de ganado lechero proveniente de la región de Normandía, al noroeste de Francia. Es criado principalmente por su leche, la cual tiene un alto contenido de grasa, pero también por su carne, que es amarmolada y de buen sabor. Algunos ganaderos colombianos han elegido esta raza a doble propósito, especialmente con fines cárnicos por sus particulares características que la hacen una de las más productivas de todas las especies. La que mejor se nos condiciona a esto es la raza normando. Son animales que son rústicos, que son grandes, que son fuertes, que tienen patas fuertes, que se pueden agarrar muy bien a las condiciones de topografía pronunciadas de aquí del terreno. Las características fenotípicas de estos animales y la sobresaliente ganancia de peso en periodos cortos llevaron a que este ganadero los adoptara en sus terrenos con el propósito de incrementar los picos productivos que habían disminuido con razas débiles. Lo que habíamos experimentado anteriormente es que teníamos terneros pequeños, terneros que no ganaban peso rápidamente, terneros que no evolucionaban en su tamaño y en su peso. Entonces ya pues una de las bondades que nos dio la raza es esa, tener animales un poco más rápidos en su crecimiento. Es un animal que, pues, como lo podemos ver, es un animal bastante ancho, grueso, de patas fuertes, apropiado para la zona, ¿sí? Un animal normal en su desarrollo, pues nos ofrece que podamos llevarlo a plaza rápidamente, ¿sí? Y poderlo vender a un muy buen precio, que a diferencia de un animal que no es mejorado genéticamente. Los terneros normandos se quedan con la madre hasta los 3 meses de edad consumiendo leche. En el día pueden llegar a consumir hasta 4 litros. Su alimentación se suplementa con concentrado, pasto o heno para su desarrollo gástrico. La idea es que hasta los 4 meses tomen leche, ¿sí? Las hembras, los machos sí quedan hasta los 3 meses. Las hembras sí van hasta los 4 meses, con su concentrado van hasta los 6 meses. Se les deja un lapso de tiempo y ya se dejan en potrero normal, que solo consuman pasto. Y más o menos a los 8 o 9 meses vuelve nuevamente, se les suministra algo de desarrollo como tal para fortalecerlos. La idea es pues tener su ciclo de vacunación, su desparasitación al día y tener animales pues muy saludables, muy fuertes. Tras su nacimiento, los terneros consumen calostro con normalidad hasta el 5.º día.
A partir del 9º día les suministran concentrado. Lo ideal es que después del segundo mes consuman más de 1 kilo diario. Al segundo, tercer mes se les empieza a suministrar también sal, ¿sí? Para que consuman, y su pasto como tal, ¿sí? El concentrado con los machos va también hasta los 6 meses, se les da su concentrado diario. Más o menos ya a los 6 meses tienen que estar consumiendo 2 kilitos de concentrado diario. Se les suministra en la tarde. La ganancia de peso diaria en estos animales puede llegar a los 1000 gramos. En algunas ocasiones superan esta cifra. Al nacer tienen un peso de unos 40, 45 kilos. Y ya cuando llegan a los 6 meses, yo le pongo más o menos un peso de unos 200, 220 kilos. ¿Sí? Son animales bastante grandes y fuertes. Después de 6 meses de levante, los ganaderos inician el proceso de comercialización de los machos normando, que en el mercado cárnico tienen un precio competitivo. Pues generalmente nos los están pagando a 1,5 millones, 1.400.000 el animal. Ya lo sacan. Mucha gente los lleva, es como reproductores. La gente se enamora de los animales, entonces dice, oiga, yo me lo voy a llevar, se lo compro, déjemelo, guárdemelo. El normando es un animal que ofrece un buen marmoreo y asimismo buena grasa intramuscular y de cobertura. Logran novillos entre 22 y 26 meses de edad que obtienen un rendimiento óptimo, generando valores adicionales por kilo en el beneficio. El catarro es una de las muchas causas por las que las aves presentan problemas respiratorios. Se produce debido a las bajas temperaturas y al exceso de humedad dentro de los galpones, pues las corrientes de viento frío y una ventilación defectuosa ocasionan resfriado en los animales, por lo que las primeras recomendaciones de los avicultores van enfocadas a corregir las condiciones de los lotes en términos de bioseguridad. A veces con los cambios de clima de pronto se pueden resfriar, les puede dar como un catarro, una tos. Y contra eso pues nosotros siempre hacemos aspersiones con yodo, preferiblemente si se puede calentar el agua mejor, hace más efecto para controlarles eso, evitar que les dé moquillo y pues también si no se controla les puede dar fiebre y se pueden morir. Pues digamos aquí estamos más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí el clima a veces hay mucha nieblina. Entonces, al estar las cortinas abajo, pues les da el resfrío. Los síntomas relacionados con el catarro en aves son la tos, disminución del canturreo, lagrimales y estornudo constante. En ocasiones, cuando la gripe es avanzada, pueden presentar moquillo y fiebre. Esto debido al escurrimiento acuoso en los ojos y en las fosas nasales. Por lo que la dieta de las gallinas debe estar balanceada con un alto porcentaje de vitamina A para disminuir las inflamaciones. Básicamente en el concentrado ya viene pues todo lo requerido para mantener las aves en buen estado. Igual nosotros suplementamos con vitaminas, vienen vitaminas ya especiales para producción. O de pronto se escucha que tose, ahí ya usted pues identifica, le mira las fosas nasales si tiene moquillo. Hay que proceder de inmediato a hacer aspersiones. Y si de pronto llega a agravarse, pues ya hay que recurrir a medicamentos. Una de las muchas diferencias de las aves frente a otro animal es que no poseen glándulas sudoríparas, por lo que su proceso de termorregulación trabaja en conjunto con el sistema respiratorio y al verse afectado por el catarro, producen las aves escalofrío. De ese modo, es importante que los lotes cuenten con lonas o cortinas que cubran las parvadas, sin que haya bloqueos en la ventilación. Se abrigan más a subir las cortinas, se hacen las aspersiones y lo que le digo, ya si de pronto se complica, hay que recurrir a medicamentos. Siempre eso se ve por ahí en unos días, ya si sigue más de 2 días ya es algo urgente que toca medicar. Si ellas no se pueden descuidar, siempre las cortinas se cierran, se abren a la misma hora.
Según el día, si el día está de lluvia, de mucha nieblina, hay que mantenerlas bien protegidas de fríos. Para prevenir la presencia de agentes patógenos, este avicultor usa el yodo como principal elemento de desinfección, pues asegura que realizando aspersiones constantemente en los suelos se puede reducir significativamente el polvo. Además asegura que este componente evita la contaminación del huevo en términos de olor y sabor. Siempre hay que estar pendiente de los pisos, que no van a estar mojados. Hay que estar pendiente de los bebederos que nunca de pronto, pasen del nivel, porque ellas al tomar agua pueden regar, entonces eso también afecta que les dé gripa por el piso mojado. O lo otro, si la cama está muy polvorienta, también hay pues que bajar ese polvo con las aspersiones. Se aplica siempre, digamos, para broncomexina. Viene líquido para las aspersiones. Ya si se complica, pues hay que recorrer a la rofloxacina, dependiendo la gravedad. Los cambios de conducta en el ave son otra manera de identificar el catarro. Además, los huevos puestos por gallinas infectadas presentan características que podrían afectar los niveles de producción hasta de un 20%. Se baja la producción, el huevo cambia de color, cambia de pigmento la cáscara y la yema, y también la postura se empieza a bajar. Las aves poseen un metabolismo acelerado. Sin embargo, cuando presentan algún síntoma de enfermedad, pueden parar de comer hasta por 2 días, lo que provoca pérdida de peso y afectaciones en la productividad diaria. Es aconsejable que se les suministre medicamentos durante todo el ciclo del resfriado, pues la energía es fundamental para evitar decaídas. En los cruzamientos de las diferentes razas bovinas existentes, los ganaderos siempre deben buscar que los rendimientos productivos y reproductivos de los animales resultantes sean mejores que los de sus progenitores. A eso se le llama aumentar el vigor híbrido de los ejemplares, un objetivo que se logra en las explotaciones lecheras y cárnicas cruzando líneas específicas. Generalmente el vigor híbrido se potencializa o podemos tener mayor ganancia de vigor híbrido cuando nosotros hacemos cruzamientos entre diferentes razas. Por decir algo, si nosotros manejamos solo cruzamiento con una sola raza, por decir algo, Normando Holstein, pues de pronto se nos disminuye un poquito. Las cualidades o se expresan menos estas características en los hijos. Pero si nosotros hacemos un cruzamiento para tener mayor ganancia de vigor híbrido, por ejemplo, da el caso entre cruzar un Bos Taurus, por ejemplo, un Normando, con un Bos Indicus, que sería el Cebú. Las características que se buscan mejorar en los animales cuando se aumenta el vigor híbrido son rusticidad, fertilidad, tolerancia a enfermedades y en el caso de la ganadería de leche que el animal tenga una mejor y mayor producción de líquido. En el caso de la ganadería de ceba, entonces que tenga una mejor conversión alimenticia y por ende mayores ganancias de peso diarias que sus padres. Solo al cruzar 2 razas de especies genéticas opuestas se logra aumentar el vigor híbrido de los animales, lo que implica tener una mayor productividad en el hato y sobre todo una mejor eficiencia reproductiva. Vacas que queden preñadas fácilmente, que solo requieran una inseminación por celo, capaces de producir una cría al año y también con una mejor adaptabilidad al medio. Lo que pasa es que si lo manejamos dentro de una misma raza, de pronto vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad, por más que utilicemos toros o líneas, digamos, dentro de la misma raza diferentes, de pronto, por más que sea, pero vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad. Mientras que nosotros cruzamos los diferentes individuos, abrimos la consanguinidad y esto hace que los genes tengamos la posibilidad de que se expresen más, ya sea en la ganancia de carne, ya sea en la rusticidad o sea en la producción lechera. A mayor consanguinidad o parentesco entre las razas de los padres, menor vigor híbrido en los descendientes bovinos. En la genética de cada raza, usualmente hay genes que no logran expresarse durante el desarrollo y la vida productiva del animal. Cuando se logra aumentar el vigor híbrido, estos genes se pueden expresar. En lo que a lechería se refiere, para mezclar razas diferentes, lo recomendable es cruzar, por ejemplo, una novilla Holstein con un toro Jersey y así potencializar el vigor de los animales, elevando
innovando y mejorando la producción de leche con un ejemplar Yearhol. En ceba, por ejemplo, están utilizando mucho cruzar por ejemplo, el Brangus, que es Brahman con Angus. Por ejemplo, están en lechería el Girolando, que es Holstein por Gir. Y también el Normando con Brahman, también utilizan estos cruces. Y pues la ganancia de peso se expresa mejor, y un doble propósito pues también. Un doble propósito sería, por ejemplo, que tú cruzaras Normando con Brahman, porque el Normando le va a aportar producción lechera. También le aporta ganancia de carne, porque el Normando es una raza de doble propósito. Con este cruce se logran obtener novillas con una producción lechera de 10 o 12 litros diarios, que en un clima caliente es considerada buena por los ganaderos. Además, las ganancias de peso de los machos al destete son de 1.000 y 1.100 gramos por día aproximadamente. En Colombia, que es un país tropical, buscar incrementar el vigor híbrido en los animales es fundamental para una explotación ganadera. Una combinación entre Bos taurus y Bos indicus generará un animal híbrido que tendrá mejores capacidades de producción en el trópico alto y bajo. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál es utilizado mayormente para producción de pieles? A. Babillas. B. Peces. C. Gallinas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál es utilizado mayormente para producción de pieles? A. Babillas. B. Peces. C. Gallinas. La respuesta correcta es la A. Las babillas, una especie de reptil carnívoro capaz de adaptarse a los diferentes tipos de aguas dulces y pantanos, debido a que cuentan con pieles gruesas y duraderas. Tienen una alta demanda en la industria peletera internacional para elaboración de zapatos, bolsos, cinturones, portafolio y billeteras. La inquietud y zozobra por la que pasan tanto la vaca como la cría cuando son separados drásticamente, disminuyendo en gran medida el consumo de alimento de ambos y en consecuencia su peso, ya no es un problema en la finca Los Eucaliptos, ubicada en la vereda La Estrella del municipio de Cáqueza. Desde hace algún tiempo su propietaria ha implementado una serie de acciones relacionadas con la alimentación y el cuidado de sus animales, desde el mismo instante en que el parto ocurre, todo con un único objetivo. Que no se me estrese la vaca ni el becerro. Cuando recién que ellos nacen, yo nunca los arrimo a amamantar primero, sino los amarro por dentro del brete. La vaca va al pie, acariciando el becerro, lamiéndolo, y ella me suelta la leche así, y después de que ya le saco la primera cantidad de leche, entonces ella le suelto el becerro para que le amamante y me suelta el resto de leche, siempre y cuando dejándole una tercera parte de leche al becerro. El protocolo donde la relación madre e hijo se ve intervenida desde los primeros minutos de vida de la cría busca romper poco a poco con los lazos de dependencia directa que se van creando alrededor de ese momento culmen que es la alimentación. Yo empiezo a hacerles el destete lentamente, voy retirándole el becerro, voy disminuyéndole leche a los 3 meses, poco a poco se le va quitando la costumbre de acercarlo hacia la vaca. Ya a los 5 meses empieza uno a solo acercarla una sola vez, y ya a los 7 meses ya no. La leche que paulatinamente el ternero deja de consumir es compensada por una dieta cuya solidificación empieza desde las 2 semanas de vida. A los 15 días se le empieza a dar agua, se le va acostumbrando a los pasticos frescos, y hasta los 3 meses en adelante se le empieza a dar la ración. Y ya toca sacarlos al pastoreo y aislarlos un poco de las vacas para que las vacas se acostumbren a que ya no tienen los hijos al pie. En el caso de la vaca, la suplementación es la estrategia para compensar la pérdida del apetito, mientras ésta se acostumbra a la ausencia de su cría y retoma el consumo normal de los forrajes en el potrero. Unas 2-3 horas de pastoreo
en la mañana y por la tarde se les echa una ración de pasto cortado fresco. Sumado a los pastos de corte, los granos son los principales aliados de Carmen Tulia Castro en su trabajo de disminuir los impactos del trance entre la etapa del amamantamiento a la vida de potrero de la vaca, productora de leche y su cría. Utilizo el afrecho de maíz, que es un maíz que no está totalmente bien harinoso, bien triturado, que el maíz les suministra la proteína y el palmiste lo ayuda a como a mantener un poco más gordito, más lucido el pelo y no va a extrañarse mucho de la disminución de la leche. Las crías reciben a diario un promedio de 2 kilos de palmiste y 1 kilo de maíz premezclados. La ración que por separado recibe la vaca duplica esa cantidad. Acá tenemos el palmiste, que ese es el que contiene grasa. Yo le mido por platados. Se les echa 3 platados de maíz. Esto equivale a 1 kilo de maíz. Esto se les revuelve. Se revuelve y esto es la ración para una sola vaca de leche. El incremento en la cantidad y composición nutricional de la alimentación, contrario a lo que se pensaría, requiere de la máxima disciplina de doña Carmen en la aplicación de un estricto protocolo sanitario. Constantemente se están purgando por ahí cada 3 meses. Los becerritos también se les hace el cuidado de las purgas, se le aplica al becerrito, si cuando nace se le aplica la vacuna contra la peste. Al palmiste se le atribuyen un 89% de materia seca y un 16% de proteína. Al maíz triturado un 90% de materia seca, 3,1% de energía y un 9% de proteína, entre otros componentes. En una investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, la implementación de nuevos pastizales con el fin de eliminar en un porcentaje la contaminación que emite la ganadería dio con una innovadora leguminosa llamada Lotus, una planta amigable con el medio ambiente que no requiere cantidades enormes de nitrógeno para su propagación. Además, es excelente base forrajera para las lecherías del país. El proyecto constaba de que había que hacer la introducción de nuevos materiales, nuevos en la zona, y uno de ellos materiales era Lotus como tal. Una de las particularidades de Lotus es que es un material que necesita para su propagación tener una muy buena humedad en el suelo. A partir más o menos de un 50% de humedad es favorable para la propagación y multiplicación del material. Esta leguminosa adquiere el nitrógeno del ambiente y lo incorpora en su interior, a diferencia de las gramíneas que requieren mayores cantidades del elemento que los productores deben ofrecer. Por otro lado, cuando el ganado ingiere este vegetal, se disminuye la emisión de gases como el metano y óxido nitroso, debido a que su intestino lo absorbe en vez de degradarlo como con otras especies herbáceas. El Lotus como tal disminuye que la emisión de gas metano que generan los animales a través de sus gases sea menor. ¿Sí? Eso significa que va a haber menor contaminación por gases de efecto invernadero y lo puede conllevar a una ganadería un poco más sostenible. Pero, ¿cómo implementar o conseguir esta leguminosa? Nuestro entrevistado se dirigió hasta el municipio de Guatavita, en donde adquirió esquejes de este material. Según las voces expertas, si adquiere la semilla de Lotus puede tardar entre 8 o 9 meses para su completa propagación. De lo contrario, si recurre a un trasplante, tardará entre 5 a 6 meses, dependiendo de la humedad y preparación del suelo. La siembra en campo básicamente se hace pues, a través de la preparación de suelo, se hace una muy buena preparación de suelo, se mecaniza el suelo. La idea es que no haya ningún otro tipo de material que le compita mientras él se establece como tal. Se hace la preparación básicamente aquí se hizo por surcado, se surcó a surcos de 40 centímetros de ancho manualmente. Se riega el esqueje y se hace un pequeño tape para que no quede muy ahogado el material. Lo ideal es que el material se encuentre lo más fresco posible, que tenga una coloración verdosa permanente y homogénea, que su tallo sea bastante largo y con un grosor considerable. No es necesario que venga con raíz ni nada, simplemente el esqueje como tal. El material debe permanecer húmedo y vigoroso como tal.
Los 6.000 metros cuadrados de Lotus que hay implantados en esta finca han sido bien recibidos por los animales que la consumen, pues la ingieren con agrado y se ve una mejora en la producción láctea. A diferencia de vacas que vienen de consumir gramíneas y pastizal común, las que se alimentan con Lotus han producido 1 o 2 litros de leche más de su rendimiento normal, cargada con una proteína del 16% y con un 11% de grasa. En este caso, nuestros animales han tenido una muy buena aceptación del material, ¿sí? Lo comen muy bien, lo comen tal cual como si fuera otro tipo de leguminosa, como el trébol rojo en este caso. Lo comen casi a nivel de a ras de suelo. El contenido de proteína está alrededor del 18%, 18-20%, que es muy bueno. Es comparable con un trébol rojo gigante está alrededor del 20-21%. Es bastante nutritivo, por decirlo de esta manera. Para los animales la producción de leche aumenta. Para que pueda establecer este cultivo de forma rápida, escoja muy bien la zona de la implantación. Esta debe encontrarse húmeda en más del 50% en lugares donde se posee el agua. Asimismo, es importante controlar el pH y la acidez del suelo para brindar confort a la planta. Más o menos debemos manejar un pH de 5 en promedio, de 5 a 5.5. De resto no hay ningún tipo de limitante, la fertilización no es tan exigente, aquí lo alimentamos básicamente con material orgánico, con materia orgánica, humus, gallinaza, materiales compostados, se hace una aplicación al año de cales y básicamente es una rotación cada 45-50 días que hacemos acá en la finca. Nuestro entrevistado recomienda realizar el primer pastoreo cuando todo el material haya sido establecido, cerca de los 4 meses, cuando los brotes tengan entre 30 a 40 centímetros de alto, para que puedan aprovechar con totalidad las bondades de esta innovadora leguminosa. Basado en la acidificación natural de los forrajes con un contenido de humedad regulado y sin la presencia de oxígeno o aire, el ensilaje se ha convertido en una de las principales estrategias de conservación de alimento, la cual busca garantizar la comida de sus bovinos, especialmente en época de escasez, ya sea de forrajes o de recursos económicos para comprar otro tipo de provisiones. Usted puede guardar pasto para el verano y mantener los animales. Otro problema es que, por ejemplo, en este momento el palmiste está muy caro. Los concentrados están muy caros y esto nos baja muchos costos. El éxito de la estrategia radica en ser meticulosos con el procesamiento de las plantas utilizadas. Lo ideal es que sean plantas gramíneas debido a que estas tienen mayor concentración de carbohidratos en comparación con las leguminosas. Los cuidados van desde la implementación del cultivo hasta la optimización de los recursos que se tenga en la finca. El ensilaje correctamente procesado logra almacenarse durante varios años. Un forraje bien trabajado puede durar 2-3 años. Primero tenemos que ser cultivadores, aprender a ser cultivadores. Tenemos que aprender a sembrar el pasto, aprender a mantenerlo, a hidratarlo, porque muchas veces sacamos el abono de los cerdos o el abono del ganado y no lo sabemos utilizar. Los abonos orgánicos, resultado de la excreta de animales, cuentan con la ventaja de llevar inmersa la urea natural, elemento que estimula las bacterias benéficas presentes en las mismas plantas y que más adelante servirán en el proceso. La aplicación de estos abonos debe hacerse en concordancia con las condiciones climáticas y las precipitaciones propias de su zona. Si no tiene usted riego, entonces en épocas de lluvia se le puede botar el abono. Ayudarle en estas tierras que son muy áridas, ahorrarle con el orgánico y con algo de químico. Un 70% orgánico y un 30% de químico. La humedad es uno de los factores determinantes en el ensilaje y debe estar entre el 25 y el 65%. Por encima de este promedio, el tiempo de fermentación superará las 3 semanas, disminuyendo así la calidad nutricional en minerales, proteínas solubles y azúcares, lo cual favorece también la aparición de bacterias dañinas y en consecuencia el deterioro del silo. Forrajes completamente secos no permitirán la compactación y en consecuencia la extracción completa del aire a la hora del empacado. Los pastos no deben cortarse en días extremos de lluvia o de sol. Se deja 15 días sin echarle agua para poderlo cortar, para que no tenga mucha humedad. Hay que saberlo cortar, hay que cortarlo a boca tierra, o sea, no dejarlo muy alto para que, o si no se nos dañan los cortes. La edad de cosecha de los pastos también determina el grado de humedad, el contenido de materia seca y de azúcares de los que se benefician las bacterias encargadas de la fermentación adecuada y la compactación rápida de la masa ensilada. Hay que mirar la etapa en que se puede cortar el pasto que está en estado de floración
o que esté ya prácticamente maduro. Coge un color amarillo y tiene buena caña y buen forraje. Está más o menos un 50% de caña y un 50% de forraje. Usted lo siembra y eso puede durar por ahí 3 meses, 2 meses, bien, para poderlo trabajar con ensilaje. Silos procesados adecuadamente se caracterizan por su color claro, ya sea amarillo verdoso o pardo verdoso, olor a leche ácida o vino y textura firme. Los mal trabajados se observan verdes oscuros, negruzcos o grisáceos, huelen como a tabaco, azúcar quemado, grasa putrefacta o amoníaco y son fácilmente destructibles, pegajosos y mohosos. El tamaño del picado de los forrajes también incide en la calidad. Ya el pasto molido en la caneca, lo que hacemos es echarle aguamiel o melaza y lo pisamos para que se compacte y no se nos vaya a dañar el ensilaje. Entonces aquí lo podemos hacer de varias formas, con un eje de carro pequeño, con un palo que no tenga mucha punta, o nosotros mismos metiéndonos dentro de la caneca y pisando. Un picado de entre 6 y 12 milímetros facilitará también la fermentación microbiana y la compactación, disminuyendo así la cantidad de aire y temperaturas presentes entre las partículas del forraje. El empacado es también de sumo cuidado. Que quede bien sellado para que no le entre oxígeno y trabaje las bacterias anaeróbicas como debe ser. Cuando está mal sellado, esto aquí no coges hongos, se llena de hongos, entonces no sirve, le puede hacer daño a los animales. Realizado el empacado, la preparación debía aislarse del ambiente atmosférico para evitar todo riesgo de que el material se pueda contaminar de toxinas, las cuales causan trastornos en la salud de sus animales. Al regreso, veremos cuál es la importancia del descanso a las gallinas, entre otros temas de interés nutricional. Es importante que los productores de fresa conozcan cuáles son los insectos y las enfermedades que pueden afectar sus cultivos. Por eso, en el siguiente informe les entregamos todos los detalles al respecto. ¿De qué se trata? Ya se los contamos en la finca de hoy. Los terneros pueden criarse a través de 2 técnicas, una natural y otra artificial. En el siguiente informe nos vamos a basar en mostrarles la técnica natural, los beneficios que esto trae para los ganaderos, pero también los sacrificios que se deben hacer al respecto. En el departamento de Sucre conocimos la historia de unos emprendedores porcícolas quienes están desafiando la temperatura y el agua de su entorno para obtener ganancias superiores al 15%. Es un modelo ecológico y sostenible como el que se implementa en esta finca llamada El Jardín El Secreto en el municipio de Fredonia. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los cultivos frutícolas, como casi todas las producciones vegetales, se encuentran permanentemente expuestas al ataque o competencia de agentes de diversos orígenes que las perjudican y ante las cuales sus propias defensas suelen ser insuficientes. Por esta razón, se hace necesario recurrir a diversos medios de control para evitar o al menos mitigar los daños que suelen causar. Carlos Andrés Rojas, ingeniero agrónomo oriundo del municipio de Zipaquirá en Cundinamarca, nos explica cuáles son las plagas más comunes en el cultivo de fresa variedad Albión y qué estrategias utilizar para combatirlas efectivamente. Una de las principales enfermedades que tiene el cultivo de fresa es la botrytis o el mildeo. Todo esto lo controlamos con la humedad. Entre el cultivo esté más húmedo, la probabilidad de que tengamos estas enfermedades es mayor. Una plaga importante que tenemos en el cultivo de la fresa en el municipio de Zipaquirá, en la parte de clima frío, es el de la araña roja. Es una plaga que es un poco tediosa de combatir. Hay gente que excede el uso de productos de agroquímicos, de químicos, para este control. En este cultivo como tal tuvimos un control biológico, nos ha dado un buen resultado y la aplicación de prácticamente aquí no se ha aplicado ningún químico.
solo los fertilizantes que necesitamos para un buen crecimiento de las plantas. La araña roja se puede considerar la principal plaga de la fresa porque ocasiona graves daños en el cultivo y por la dificultad que genera su control mediante aplicaciones fitosanitarias. Para el control biológico, se recurre a la combinación de ácaros depredadores que se pueden utilizar de forma preventiva, distribuyéndolos por todo el cultivo o también de forma correctiva, localizándolos directamente sobre los focos declarados, ejerciendo un efecto de choque. Digamos que es un insecto de color verde, siempre está por el envés de las hojas, por la parte de abajo. Lo que hace él es atacar prácticamente, buscar su alimento y es atacar esa araña. Más que todo cuando están los huevos, digamos que a simple vista no es tampoco tan fácil de ver. Con las ayudas tecnológicas es que sabemos ese control, cómo se realiza. En la lista también aparece el pulgón, que se combate a través de parasitoides que ejercen muy buen control sobre la plaga, sin que se necesite ninguna aplicación fitosanitaria adicional para regular las poblaciones. De otro lado están los trips y las orugas. Para el control de estas últimas se utilizan polilleros con feromonas específicas para cada especie de oruga. Dependiendo de la época y las curvas de vuelo, se usa más cantidad de una o de la otra, siendo muy importante la distribución y cantidad de cada especie que se coloca en la finca. La humedad en muchas ocasiones propicia la aparición de estos agentes. Es por ello que se debe realizar un especial control al respecto. Principalmente tenemos que controlar bien la humedad del cultivo. El plástico también nos ayuda para eso precisamente. Cuando las fresas están en el suelo y tienen una humedad muy alta, nos aparecen los problemas como son botritis, como son mildeo. Lo que nosotros buscamos es que la humedad sea la óptima para que no nos salgan este tipo de enfermedades. Con el manejo de la humedad podemos manejar todo. Para nuestro entrevistado, el nivel de humedad en el cultivo de fresas tiene que estar de la siguiente manera. Lo que nosotros necesitamos es que cuando nosotros tomemos la muestra de suelo con la mano y cuando lo apretemos no salga demasiada agua, sino que se retenga y que digamos formada el suelo en la forma de la mano. Ahí nosotros nos damos cuenta que está con una humedad promedio. Finalmente, el ingeniero recomienda ejercer una constante revisión del cultivo con el propósito de prevenir la aparición de plagas que disminuyan el rendimiento de este tipo de cultivos, considerados como uno de los más productivos del campo colombiano. Las gallinas son animales de alta actividad física. Cada día gastan una gran cantidad de energía en la producción de huevos, razón por la cual la adecuada alimentación y el suficiente descanso son necesarios en sus rutinas. Hay que tener en cuenta que inmediatamente después de poner un huevo, las gallinas comienzan el ciclo de postura del siguiente, por lo que su metabolismo está en constante movimiento. En la granja avícola La Magola del municipio de Chocontá ejecutan un cuidadoso plan de descanso de las aves. 1. Descanso diario. En nuestra finca, el horario inicia desde las 4 de la mañana, se les encienden luces a las gallinas, luego viene la alimentación a eso de las 5, las luces continúan encendidas hasta las 7 de la mañana. Dependiendo el día, dependiendo la cantidad de luz que haya en el día, pues continuamos con la luz artificial o si no, pues ya se apagan y se bajan cortinas. El descanso de ellas inicia luego de las 6 de la tarde, ya que la última recogida se da más o menos a eso de las 5 de la tarde, que es cuando sale la última producción de huevos, y ya ellas se van a su descanso, se suben cortinas, que quede todo muy bien tapado, que tratar de que no haya como afectación de animales para el descanso. El ambiente para el descanso de las aves es fundamental. Adicional al control de la luz, el piso debe estar totalmente seco. Además que de las plumas se van cayendo durante el día, forman colchones cómodos para el apoyo de las patas. Las principales características del espacio donde descansan las aves deben ser: absorber humedades, evitar la adherencia de excrementos, permitir la termorregulación y minimizar riesgos de depredadores.
Bueno, nosotros acá lo que hacemos es cerrar los nidos para que ellas no entren a dormir dentro del nido, ¿sí? Ellas se acuestan en su piso, tratan de hacer como grupitos para tener buen abrigo. El descanso para ellas yo creo que es como dormir. Ellas también duermen, descansan. 2. Descanso entre postura. Otro tipo de descanso está relacionado con el cese de la postura. Algunos avicultores llevan a cabo la interrupción de producción del desplume, dejando que la gallina se recupere por ciclos y haciendo que regrese a la producción cuando se encuentre lista. Este método es conocido como muda forzada o el replume. Consiste en incluir el reinicio del metabolismo de las aves con la caída de plumas y se puede ejecutar por 3 vías diferentes como la nutricionalidad, la farmacológica y el manejo de la luz. Ellas acumulan pues el calor del día, va a tener plumas que se les van a ir cayendo, entonces es como la camita que ellas van preparando. 3. Vida útil de las aves. En esta granja avícola prefieren tener un sistema de lotes que les permite basarse según la vida útil de las aves. Cada lote presenta un solo ciclo de 80 semanas. Las gallinas son sacadas de producción y reemplazadas con un nuevo lote. Hasta las 80 semanas son gallinas productivas, gracias a Dios han mantenido muy buen porcentaje de producción, no se nos debilita tanto la cáscara, nuestro huevo no cambia de pigmento, sino que lo que pasa es que ellas ya entran a morirse demasiado porque su cuerpo se laxa. Cuando ellas cumplen cierta etapa de vida, el huevo empieza a ser mucho más grande. Tenemos que tener en cuenta pues que se les va a ir dañando su cuerpecito porque pues los huevos ya son demasiadamente grandes a veces. Entonces empiezan a morir una tras de otra, entonces pues ahí es cuando ya es mejor sacarlas de producción. Tengan en cuenta que prolongar la vida útil de sus gallinas depende del cuidado que lleve a cabo dentro del galpón. Además, el descanso evita la aparición de estrés y ayuda a mantener a las aves en óptimas condiciones físicas para enfrentar enfermedades virales e infectocontagiosas. Don Néstor Bello es un ganadero del municipio de Tausa, en Cundinamarca, y en la finca La Reserva anteriormente su padre manejaba la ganadería de manera tradicional, lo cual decidió cambiar cuando comenzó a tener su propio ganado. Pasó de la crianza natural de terneros a la artificial con animales normando. Me da cuenta de que las terneritas tenían muchos problemas a nivel digestivo, inclusive cambiaban mucho su comportamiento porque las terneritas empezaban a verlo a uno como si fuera el papá, cuando realmente pues, porque como uno era el que le suministraba la leche en biberón, entonces le empezaron a ver a uno como si fuera igual que a ellos. Entonces también por tiempo, porque darles leche en biberón implica hacer 2 ordeños. A raíz de los problemas que vio al ensayar la crianza artificial de terneros, este productor decidió volver al método natural, dejar que permanezcan con la madre. Desde allí empezó a notar que estos animales desarrollaban una mejor condición corporal y, según su experiencia, no volvieron a padecer de problemas digestivos ni respiratorios. Además, las vacas pudieron expresar todo su potencial en cuanto a habilidad materna se refiere. Yo ordeñaba a la vaca y de manera inmediata le suministraba la leche en biberón al ternero. Y lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Sí, pero aún así los animalitos veía que no, o sea, comparado a lo que tengo ahorita, es mucho mejor como lo estoy haciendo ahorita. Traen mejores beneficios. De pronto no es que esté en contra de la crianza artificial de terneras, no, en absoluto. Lo que pasa es que ese método es muy bueno para las medianas ganaderías y las grandes ganaderías, donde existen instalaciones, donde existe mano de obra, donde existen muchas condiciones que sean para eso. Pero realmente aquí a nivel de pequeño productor, a nivel de campesino y a nivel de una topografía quebrada como la que tenemos, yo pienso que es mejor mantener los terneros con las vacas. Con la crianza natural, este pequeño productor asegura que se mejoran aspectos físicos de los animales como el pelaje y otros importantes para la producción como la longevidad. En el caso de su explotación lechera, han logrado tener hembras bovinas que duran hasta 15 años, algo que según él pocas veces sucede en ganaderías extensivas donde se practica la crianza artificial.
los primeros meses de crianza de una ternera son muy importantes para el resto de la vida, porque pues durante los primeros meses de crianza la ternera está desarrollando todo su esqueleto, está desarrollando sus músculos, está desarrollando su sistema inmunológico y se está preparando para la adultez. Entonces, una buena crianza de terneras es fundamental para que vayan a tener buenas vacas productoras de leche. En la finca se ordeñan 4 vacas y la producción diaria para la venta es de 40 litros. La crianza del ternero con la madre le representa al productor hacer solo un ordeño al día. Don Néstor asegura que la leche que deja de obtener en un segundo ordeño lo beneficia a largo plazo al tener como resultados vacas con un buen desarrollo y con buenos rendimientos a nivel productivo y reproductivo en su adultez. El ordeño se hace a las 3 de la mañana y al terminar se deja el ternero con su madre y se retira a las 3 de la tarde, para que la leche acumulada en la ubre durante la tarde y la noche sea suficiente para el siguiente ordeño. Hacerlo de esta manera no solo beneficia a la cría, sino también a la vaca. Cuando uno ordeña en la mañana, la vaca siempre, la tendencia es a guardar algo de leche. O sea, bien sea que uno le tenga la ternerita o no se la tenga, siempre la tendencia es a guardar algo de leche. Entonces, cuando uno termina de ordeñar y le suelta la ternerita, entonces la ternerita la escurre bien, hace un buen escurrido, no queda leche dentro de la ubre. Eso previene de alguna forma que haya problemas de mastitis. Es importante agregar que en los sistemas de crianza natural no es recomendable que el ternero permanezca todo el día con la vaca. Puede retrasar el desarrollo ruminal de la cría, pues no se verán obligados a buscar y consumir otros alimentos. Con la satisfacción de proponer soluciones en medio de un territorio donde por años la falta de agua y el calor extremo han sido las principales limitaciones, la pareja Jiménez Pérez, él cincelejano y ella bogotana, hallaron en la porcicultura ecológica su fórmula de éxito. Cuando nosotros llegamos a Cincelejo vimos la necesidad, una, de empleo. 2, la necesidad que pasamos por el agua. Iniciamos con 9 cerdos. Y ya a la fecha de hoy tenemos 31 cerdos. Estamos sacando cerdos para sacrificio de 80 kilos en pie, 80 kilos hacia arriba. Esos se están sacando de 80 kilos en 4 meses y medio. La finca El Bohío, ubicada en el municipio de Tolú Viejo, no escapa a las temperaturas de la región que oscilan entre los 22 y los 35 grados centígrados. La hazaña de la pareja está en, a pesar de las condiciones climáticas, mantenerse en su premisa de productividad sin afectar el ambiente, utilizando la menor cantidad de agua posible. Acá en la costa sufrimos mucho de agua, entonces si nos dedicamos a lavar, vamos a gastar mucha agua y por ende vamos a contaminar. Hay muchas granjas que están cerca de los ríos y al lavar la granja, pues esa agua se va a ir. Eliminar eso, eliminar la mosca que trae muchas enfermedades. Hace un año, cuando el emprendimiento empezaba, nuestros entrevistados se dedicaban únicamente a la ceba. Los cerdos llegaban a la granja con 40 días de nacidos. Ahora en el mismo espacio se implementan también las fases de reproducción y crianza. Las estructuras están construidas en madera como estrategia para hacer frente a las temperaturas de manera económica. Las puerquerizas deben de ser en madera, ¿sí? Y deben tener pues como su diferencia para que entre madero y madero, para que les entre buen aire. No se recomienda en puerqueriza hecha de paredes de cemento. Los cerdos se nos van a agitar y ahí sí podrían morir. La estructura está más o menos en 240 en la parte más alta y en 1.80, 1.75 más o menos en la parte más baja para la inclinación cuando llueva. Siempre tratamos de alzarlas bien elevadas para que le entre aire al cerdo, ¿sí? El tamaño de los corrales está pensado para únicamente 3 cerdos por compartimento. La idea es que el porcino no tenga mucho desplazamiento y en consecuencia el desgaste energético sea menor. Lo normal es que estén a 1.4 metros cuadrados por cada marrano. Lo ideal es que el cerdo tenga su espacio de beber agua y su espacio de comer y dormir.
En este tipo de camas no tienen estrés porque ellos mantienen acostados. El piso de los corrales es la misma tierra que es cubierta con acerrín, viruta o cascarilla de arroz, la cual necesita administración frecuente para evitar la humedad. Cada 8 días se le va suministrando más cascarilla. Ellos mismos escogen un lugar para hacer sus necesidades. Le sacamos ese poquito ahí y lo llevamos a un chute, un centro de acopio. Ellos están en constante movimiento, eso es lo que evita que huela, que tenga olores, y nos evita bastante la mosca. El suministro en bebederos construidos también artesanalmente del agua que es sacada de pozos naturales es a voluntad. La alimentación depende de la fase en que se encuentren los porcinos. Pues los que nosotros vemos con capacidad para hacer cría, los apartamos y le damos otra dieta, una dieta diferente para que no se nos engorde y puedan más adelante pues lo que es la inseminación. Aquí se maneja el alimento a base de yuca, que es con la que en este momento alimentamos lo que son el barraco y la parendera, no le damos engorde. ¿Sí? Y los demás sí comen engorde, comen 3 veces al día. Aparte del suministro de almidón de yuca e incluso melaza, las temperaturas hacen necesario otro tipo de suplementación y control de parásitos. La ivermectina es su aliada principal. Desparasitamos cada 2 meses. Mensualmente se le puede adicionar 1,5 centímetros, 2 centímetros de hierro. Ahora en el Bohío, el modelo de trabajo logrado con los cerdos se aplica a cabras, ovinos, patos y pollos de engorde. La meta es lograr una granja autosostenible que permita también la práctica de agroturismo. Aquí tienen 2.500 árboles de café y miren, esta es la parte de la marquesina, están secando de manera artesanal y natural el café. Por eso me encuentro con Alejandro Correa, el dueño de este predio, pues junto con su esposa Laura, que le colabora en todas estas actividades. Alejandro, muy buenos días, bienvenido a la finca de hoy. Y cuéntenos cuáles son los beneficios de este tipo de proceso. A ver, el secado natural lo que hace es que, como es un secado al sol y con el aire, en esta marquesina, todos los atributos del café, al estar en contacto con cielo, con la luz del sol, entonces todos los atributos de los aromas, las fragancias, todos esos sabores se destacan más en este proceso. Por eso estos cafés tienen un mejor valor en el mercado y tienen un valor agregado en el mercado. Nosotros aquí, dentro de esta marquesina, que es una marquesina pequeña y seguramente nos vamos a quedar insuficientes con el espacio porque la vamos a tener que ampliar, tenemos 3 tipos de productos y un cuarto que en este momento está empacado. Tenemos un pergamino natural, tenemos un natural, otro pergamino y allá tenemos una pasilla. Pero en Jardín Secreto estamos sacando un producto terminado al mercado que se llama café honey, café natural y café pergamino. Muchísimas gracias. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Sigan con sus actividades agropecuarias, que yo me voy a quedar en compañía de Alejandro y Laura haciendo todo este proceso del secado artesanal. Hasta pronto. ¿Cómo es que lo hacen, Alejandro? Con esta estructura.